El objetivo es ampliar la reflexión, compartir otros puntos de vista y otras perspectivas frente a la problemática del uso y conservación del peyote. Entonces tenemos 3 presentaciones, nos acompaña Eduardo Guzmán, que ha sido gestor cultural en el área de Viricuta, radicado durante muchos años en la zona que es el santuario, digamos, uno de los lugares centrales principales de recorrido y de recolección, de colecta de la planta peyote, del cactus. Mauricio, ¿sí? ¿puedes quedarte por aquí, por el streaming? Sí, Más en esta más para por el que streaming. está muy bien. Estamos haciendo streaming. Muy bien. Y nos acompaña Armando Loizaga, presidente de la Asociación Niérica, que se encargó de organizar 2 congresos muy importantes en donde se debatieron los usos del peyote y de otras plantas con invitados de diferentes partes del continente. Entonces, es un actor clave, importante para llevar esta discusión adelante. La primera presentación que me corresponde a mí, ¿no?, aparece en el programa como de la economía política a las políticas culturales en torno al peyote. Y una primera versión se presentó en un Congreso de Antropología en Colombia el año pasado. Para esta ocasión yo hice un matiz en la presentación y un título más apropiado para esta ocasión es La conservación y ley en la frontera trinacional de Norteamérica, el caso del peyote en el contexto del libre comercio, ¿no?, en donde quiero abordar de manera central ciertos aspectos que tienen que ver con, digamos, la conservación, sí, y el intercambio del peyote cruzando la frontera México, Estados Unidos, Canadá, etcétera. Entonces yo, como moderado, digamos, como coordinador de esta mesa, me gustaría cederles la palabra a los otros invitados. Solamente quisiera enmarcar de alguna manera mejor la discusión a la que yo invito también a los ponentes. Entonces, si le recorremos, bueno, la exposición que la vamos a hacer después toca estos aspectos: el campo peyotero, una definición, qué entendemos por campo peyotero, política y legalidad del peyote, aspectos que voy a pasar de una manera más rápida. La pregunta que nos debemos de plantear todos: comercio o intercambio de una planta sagrada, y como un estudio de caso, una reflexión acerca de la muy reciente petición de una asociación llamada Iglesia Nativa Mexicana frente al Estado mexicano para querer obtener su registro dentro de las denominaciones religiosas, ¿no? Y unas reflexiones finales. Si nos vamos más adelante, hay algo que yo llamo ecología política del peyote, que es este conjunto, ¿no?, más o menos a primera vista confuso, abigarrado, de dimensiones que envuelven la conservación y el uso del peyote, en donde yo incluyo el campo peyotero, que va a ser uno de los aspectos que yo voy a destacar. Pues, como ya se ha mencionado en otras ocasiones, partir y considerar el marco internacional en donde está inserto la mezcalina, que no el peyote, pero que le toca, ¿no?, directamente, que es el convenio de Viena sobre sustancias psicotrópicas del 71, la Comisión de Estupefacientes y las constantes reuniones que se dan en el seno de las Naciones Unidas para discutir aspectos sobre el control de sustancias ilícitas. Por el otro lado, las normas y leyes de la política prohibicionista que definen el marco institucional de México, que es la Ley General de Salud, específicamente el artículo 245 y el Código Penal Federal, ¿no? Básicamente, rescatar esa noción en la Ley General de Salud, que define al peyote como una planta con escaso o nulo valor terapéutico. Junto con eso,
la criminalización de quien porta, transporte, colecte peyote. Tenemos la NOM 057, que desde, digamos, el ámbito ecológico le pone un candado definitivo a cualquier intento por estudiar, por analizar la planta, por permitir sus usos en contextos religiosos, sus ceremoniales, etcétera, con las resalvas que Vía mencionó al inicio de esta sesión. Frente a eso, una consideración sobre los usos interculturales, el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, que parece reforzar usos y costumbres, el artículo 2 constitucional de México, ¿no? Otorgándoles derechos indígenas, pero ya todo este contexto represivo que obnubila o que opaca estos derechos otorgados a los indígenas. Turismo esotérico, turismo rural, campesino, en las áreas de colecta en donde las comunidades locales, digamos, tuvimos una versión, una opinión en la sesión pasada de que déjenos trabajar, tenemos relación con los indígenas huicholes de muchos años, pero un fenómeno que se ha venido creciendo en los últimos años, en los últimos 40 años, a partir de los años 60, en donde hay un público urbano ávido de entrar en contacto, sin que califiquemos si esto es bueno, si esto es malo. Todavía los problemas, digamos, de saqueo o de deforestación, vamos a dejarlos a un lado, pero que son importantes considerar. Problemas que tienen que ver con el cambio de uso de suelo y que podemos percibir como amenazas reales y quizá mucho más macizas, ¿no? Cambio de uso de suelo implica la transformación de inmensas áreas, varias miles de hectáreas, para la instalación de invernaderos de tomate, ¿no? A partir, digamos, de la extracción de agua, un agua fósil, geológica, y los proyectos de minería. Fenómenos que están asociados y que tienen que ver con este comercio es la reproducción del peyote en viveros fuera del área donde crece de manera endémica, sur de Texas y varios estados de la República Mexicana, viveros que están localizados en Sudáfrica, en Europa, en Sudamérica, algunos viveros caseros y algunos que ya están, digamos, alcanzando algunas dimensiones ya más enfocados hacia un tipo de comercio. Discusiones que son válidas acerca de qué es el peyote. Es un enteógeno, una planta de poder, sustancia psicoactiva, una planta maestro, ¿no? Y esto va a ser importante para entender la constitución del campo peyotero, porque los diferentes usuarios tienen diferentes formas también de aproximarse. Y esto viene un poco a responder uno de los puntos que se abordaron en la sesión pasada, de cómo esta planta puede ser polisemática, ¿no? Puede ser polisémica y estar siendo percibida de diferente manera por quien va a hacer una colecta de un día, por quien tiene una relación con el territorio en donde crece, etcétera, etcétera. Hay dos fenómenos que yo estoy analizando en este contexto, que es lo que yo llamo la huicholización en el consumo del peyote, que tiene que ver con la impronta o la influencia que ejerce, digamos, la cultura birrárica para que una gran cantidad de usuarios sigan un cierto molde, traten de hacer readaptaciones, apropiaciones y resignificaciones sobre la manera en cómo se trabaja el peyote en contextos ceremoniales. Y esto pues nos muestra un fenómeno muy interesante de interculturalidad, porque hay un tránsito constante entre mestizos y huicholes, hay un intercambio que también, lejos de calificar si es bueno y malo, está sucediendo. Y hay que estudiarlo, hay que analizarlo. Y el otro fenómeno que yo llamo la nativoamericanización, que tiene que ver, digamos, con la presencia de roadmen, de chiefs, de la iglesia nativa americana ya desde hace 3 décadas de manera importante,
y que viene a darle un toque especial al campo peyotero. Todos los usuarios, ¿no?, que se acercan al peyote y que viene a imprimirle una dinámica cultural específica al uso del peyote en territorio mexicano. Entonces, México es muy interesante en ese sentido por la gran diversidad de plantas enteogénicas que se encuentran en el territorio nacional, pero es interesante porque hay dos fenómenos que están confluyendo, que es la llegada de tradiciones, de consumo de enteógenos desde el sur, como el Santo Daime y como todos los grupos ayahuasqueros que están teniendo presencia en México, como la llegada de los grupos del norte. Este es un campo cultural en el uso de los enteógenos sumamente rico. Entonces, todo esto tiene que ver con discusiones, conflictos a nivel político. La planta tiene una dimensión política, no solamente porque fue el emblema y estuvo en el centro de la lucha para prohibir la instalación de las minas en Viricuta, sino porque la discusión sobre las formas de concebir su conservación y de discutir frente al Estado el derecho que les asiste a determinados grupos para poder practicar sus rituales y creencias teniendo al peyote en el centro, digamos, es un asunto que nos remite a una dimensión política. Voy a dejarle por aquí y voy a ceder la palabra a Armando, si nos quieres explicar. ¿En qué consiste? Aquí, allá, donde es igual, me voy a liberar un poquito de este lado. Gracias, buenas tardes. Mi ponencia es sobre el trabajo que hemos venido haciendo en concreto 7 años, y de ahí se cristaliza esta visión de un proyecto internacional de conservación de peyote. Bien, voy a empezar haciendo una pequeña encuesta. Aquí, ¿quiénes ya han consumido la planta del peyote? Ok, no pueden, mantengan su mano por favor, yo también, miren, para que vean que no me rajo. Ok, de todas las gentes, bájenlas todos los que no son wixárika, ¿verdad? Ok, entonces todos los que levantamos la mano, de alguna manera infringimos la ley cuando nosotros comulgamos con esa planta sagrada, queriendo también como referirme al universo peyotero que mencionó Mauricio. O sea, ¿quién es ese universo peyotero? Está la cultura wixárika y los wixáritari con su mundo, están los de la Iglesia Nativa Americana, y está todo este híbrido de colectivos como urbano-culturales entre mexicas, wixárika, lakotas, no sé qué somos, pero que somos mexicanos y que ejercemos la cultura y la relación con nuestro territorio propio en este país. Es difícil no toparse en algún momento con esta medicina del peyote. Entonces es pues relevante, ¿verdad?, que hablemos de una planta que está bajo tanta restricción jurídica y que lleva penas tan severas que todos los que alzamos la mano podríamos y deberíamos, según el Estado mexicano, estar cumpliendo condenas de 6 a 10 años de prisión. A mí eso me parece una aberración jurídica, constitucional y por donde la quieran ver. Entonces, nuestro trabajo, y voy a hablar de mí ahorita como presentador de esta visión, no surge desde una perspectiva académica, no surge desde un interés de querer estudiar el peyote o a la gente peyotera, surge de una convicción espiritual por la transformación que el peyote logró hacer en mí. Entonces, de ahí que tengo el interés de poder salvaguardar esta planta para que cualquier persona que en su momento quiera tener esta comunión con el espíritu, mejorar su vida, porque el peyote es un precursor de salud, a nivel individual, pero también a nivel colectivo. Lo vemos en nuestros hermanos wixárika, ellos vemos una comunidad sólida y eso pues se lo atribuyo yo
y es obvio que tiene que ver con el amalgama que da el peyote, ¿verdad?, en esta visión común. Entonces, vemos que esta planta, yo creo que le puedes pasar a la que sigue, mi hermano. Vemos que esta planta está en un contexto jurídico definido como una droga. Entonces, el consumo del peyote es en sí un delito contra la salud, que ya en sí es como un pleonasmo, o sea, es una medicina que procura el bienestar. La definición de droga viene como una concepción errónea que deriva de la guerra de las drogas y de las convenciones psicotrópicas del 71, y se agruparon las plantas sagradas con otras sustancias psicodélicas y quedaron en ese mismo cajón. Entonces, el pensar que el sentarse a rezar con esta medicina implica un delito contra la salud, pues es una de las cosas que queremos cambiar. Ojo, porque aquí se habló en la mañana de proyectos de legalización y en ningún momento Niérica propone una agenda de legalización, gracias, más bien una agenda de legislación en donde existe una ley que realmente pueda abarcar y que sea integral en poder regular todos los aspectos de la planta, porque tiene aspectos ecológicos, biológicos, que están restringidos por normas 059 y por otras leyes, y además, bueno, está obviamente en nuestra Ley General de Salud como una planta bajo la máxima restricción. El problema ahí es de que la pena que conlleva la aportación, transportación y consumo de peyote es un delito federal con 6 a 10 años de prisión máxima. Entonces, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta, del por qué la importancia de revisar estas leyes en un principio de justicia social. Tiene que haber justicia social hacia los Wirraritari y la permanencia de su cultura, definitivamente ese es el objetivo primordial de este proyecto, pero también el poder en nuestro México pluricultural en su definición constitucional debe de prever el que otros mexicanos también podamos tener acceso a las benevolencias de esta planta. Ok. Creo que el doctor Mauricio va a hablar un poquito más sobre el concepto de patrimonialidad, o no sé si lo vas a hacer, pero querer nada más como englobar todos estos valores que le podemos encontrar a la planta, o sea, en su sostén cultural del pueblo Wirrárica y de otras etnias, en su potencial terapéutico, y el hecho que crece en este país, nuestro territorio de orgullo peyotero, tendríamos que ir pensando en algún modelo para poder salvaguardar este patrimonio intangible y tangible, porque la intangibilidad está en el potencial que tiene esta planta de transformar las vidas de las personas. Entonces, el concepto de droga realmente es impropio para hablar de esta planta. Entonces, es lo que queremos ir hablando el día de hoy. Podemos terminar con que la idea es hacer un planteamiento sobre una reclasificación de las lophophora hacia una clasificación que permita su manejo sustentable, que permita el poderlo manejar en UMAS. Si es cierto que hay un problema, y lo pongo como una pregunta, si es cierto que hay escasez de peyote, entonces creo que lo lógico es hacer UMAS para, ¿verdad?, y proyectos de propagación o de relación y de manejo de la planta. A mí me parece eso como una lógica que no existe dentro de la narrativa de nuestro gobierno mexicano. Entonces, a mí me parecería inteligente que como especie humana, si hay unas especies, en este caso vegetales, que están en peligro de extinción, pues lejos de crear una ley que te impide tocarla, más bien generemos los programas que permitan cuidar de ella y salvaguardarla a futuras generaciones. Ok, la próxima. Entonces, diríamos que el trabajo se enfoca en el peyote por parte de Niérica a partir del Congreso de Toluca del 2010, ese es el póster de la derecha. Le llamamos el peyote medicina tradicional mexicana o droga lúdica.
La idea fue pues abrir al debate. Realmente previo a ese evento, a mi conocimiento, no había habido un congreso de plantas como tal. A lo mejor sí luego me pueden corregir, pero más que haber sido los primeros, lo importante es que, bueno, pusimos la pelota en la cancha y le dimos, empezó a rodar. Aquí pongo la estrategia para redefinir al peyote en el imaginario mexicano. Entonces, se trata de que en el discurso social, en nuestro imaginario, el peyote pues, es definido entre el peyote droga, el peyote medicina, el peyote asesino. Es un grupo de rock and roll, pero hay mucho desorden y hay muchas diferentes definiciones y connotaciones. Entonces, aquí de lo que se trata es, gracias también a este congreso y felicitar a los organizadores. Muchas gracias, Vía, por tener el valor de aventarte algo así de este tamaño en nuestro país, que tanta falta hace que se hagan estos debates. Entonces, agradeciendo la oportunidad de poder continuar en estrategia de redefinir al peyote en nuestro imaginario. Gracias. Y bueno, a partir de ahí organizamos diferentes eventos. Otro que me pareció muy interesante fue una exposición de arte y cultura que organizamos por ahí con Ameyal Tonal y David, muchas gracias. Y pues ahí también ya la participación de instituciones de gobierno, ¿no? En el que se pueda ir integrando este nuevo discurso del peyote, digo, viejo discurso, ¿no? Porque siempre ha sido un elemento cultural, pero bueno, hay que rescatarlo como tal, pero pues no nada más para la etnia wixárika, sino para todo el país. Entonces, aquí empiezan labores. ¿Puedes darle a la que sigue? El llamado vino hacia la defensa de Wirikuta, o sea, en el 2010 fue el Congreso, en el 2010 nos enteramos de las concesiones y pues nos sumamos a un llamado por parte del Consejo Regional Wixárika, por parte de diferentes comunidades wixárikas y colectivos de organizaciones de la sociedad civil que nos reunimos para poder hacer frente a los embates que estaba sufriendo el territorio sagrado de Wirikuta ante las mineras, ante las tomateras, la agroindustria y todo lo demás. Entonces, bueno, dice Niérica coadyuva con comunidades rurales del altiplano potosino y autoridades tradicionales del pueblo wixárika, junto con dependencias federales en el desarrollo de un plan de manejo sustentable que considere la conservación ecológica del peyote y la preservación de la costumbre del pueblo wixárika. A ver el que sigue, por favor. Niérica, junto con otras organizaciones de la sociedad civil, pues fuimos instrumentales en poder apoyar este movimiento de la defensa de Wirikuta. Entonces, pues nos da mucho gusto poder apoyar en lo que se puede, en poder hacer justicia ante esta amenaza. La que sigue, por favor. Aquí puse la carta que escribe el Consejo Regional a Felipe Calderón, que se entregó en esa marcha, pues nada más para que veamos como los momentos históricos, ¿no?, de esta defensa del territorio. Le puedes dar a la que sigue. Este fue un ejercicio que hicimos de poder apoyar al Consejo Regional a dar su testimonio ante el Foro Permanente de Pueblos Indígenas en el 2011. También considero muy importante la junta que tuvimos con el Relator Especial de Asuntos de Pueblos Indígenas, con James Anaya. Ahora, todas estas microacciones, pues no es que cada acción derive en algo necesariamente ya palpable, sino que es como esa Shakira, ¿no?, que se va juntando y se va juntando y en un principio no parece nada, pero 3, 4 Shakiritas después y ya se ve el diseño. Entonces, estas fueron Shakiras importantes, pienso, porque la importancia de ese territorio, la importancia de la cultura y del jicuri como sostén de la cultura, pues ya llega a estos foros también internacionales y se empieza a hablar del tema. A ver la que sigue. Esta es una foto de cuando el Consejo Regional fue a… ¿Le puedes dar a la siguiente?
Hay una carta que escribe aquí el Consejo Regional Wixárika a las tribus y naciones indígenas de los Estados Unidos y Canadá y a la Iglesia Nativa Americana del Norte, pues solicitando la unidad en la defensa del territorio sagrado, exigiendo que las iglesias o solicitando que las iglesias den parte a las autoridades que escriban y que difundan la palabra dentro de sus pueblos y gobiernos tradicionales para la solidarización en esta lucha. A ver la que sigue, por favor. Bueno, ahí estamos también ya consolidando las relaciones entre los pueblos del norte y el Consejo Regional Wixárika. La que sigue, por favor. En respuesta, la Iglesia Nativa Americana de Norteamérica, que representa muchas diferentes iglesias nativoamericanas, se dio a la tarea de pasar una resolutiva en donde se comprometen precisamente a la hermandad con el pueblo Wixárika en la defensa del territorio sagrado de Wirikuta y de hacer todo lo posible para lograr esto. Sí, la que sigue. La respuesta de la Iglesia Nativa Americana fue una carta al presidente Calderón que presentamos, y bueno, pues no sirvió de nada después de el esfuerzo que se hizo. La siguiente, por favor. Por parte del colectivo se dio un decreto para una reserva de la biosfera, sin embargo se frenó por un amparo que estuvo aquí presente, y ese amparo se tuvo que frenar con otro amparo por parte de las comunidades wixárikas y ahorita estamos en eso. Entonces tenemos que ir más allá de la lucha jurídica. Entonces, aquí nada más queriendo recordar que venimos trabajando con el Consejo Regional en lo que es el rezo de la renovación de las velas de la vida. Y bueno, venimos constantemente apoyando diferentes centros ceremoniales para la consecución de este rezo. Es un rezo muy importante porque es un rezo que tiene que ver con la renovación de la vida en el planeta, pero también tiene que ver con la unidad del pueblo wixárika. Hoy vimos un poquito cómo ya ellos mismos también pues reconocen que están divididos y que hay que trabajar hacia esa unidad. Entonces de eso se trata ese rezo. La que sigue, por favor. A mí nunca me gustó tener que hablar del peyote en el contexto de política de drogas porque lo quería yo tercamente definir como pues una planta sagrada, pero en realidad es de que pues nuestras leyes no lo ven como tal y es importante entonces aprender el discurso de la política de drogas. Y fue ahí que nos hicimos un poco más activos en esa lucha. Niérica fue a las Naciones Unidas, expresó como organización de la sociedad civil y le dimos seguimiento. Ahorita estamos participando en las juntas de la Comisión de Narcóticos y Drogas en Viena, la Catedral de la Prohibición, de donde derivan nuestras famosas convenciones que queremos de alguna manera cambiar. Pero pues bueno, haciendo la lucha de poder llevar el mensaje de estas plantas, de cómo estas plantas sagradas son víctimas colaterales de la guerra contra las drogas. Entonces, pues estas acciones, a ver la que sigue porque ya me van a dar un minuto. ¿Es la última? No, dale. Entonces, a ver otra más, ¿no? Faltó, te brincaste una muy chida. A ver, vete para atrás. ¿Otra? Esa. Sí, también por haber participado en las Naciones Unidas, el gobierno nos ha invitado a trabajar en lo que es la implementación de las recomendaciones por parte de las Naciones Unidas a los gobiernos. Y Niérica ha venido trabajando pues con todas estas dependencias para poder lograr una voz presente por parte de nosotros, Ania representando a la UNAM, de que las plantas sagradas no sean víctimas de esta guerra contra las drogas y que se puedan estudiar con fines científicos y que se puedan manejar de una manera sustentable para efectos medicinales y culturales. Ahora sí ya. Te puedes ir a la última. Pues muchas gracias. Me quedaron 30 segundos. Queriendo en esos 30 segundos pues invitar a la unidad. Agradezco nuevamente el foro. No es lo mismo pues hablar de fútbol que jugarlo. Nosotros nos gusta la cancha
invitarlos a que se sumen a la cancha. Es bueno y es entendible que así como el jicuri tiene muchos gajos, pues que también la relación y la óptica, como me decía Mauricio, pues hay muchas perspectivas para entender esta medicina. De nuestra parte, pues es un honor realmente trabajar para una planta tan bondadosa, tan cósmica, tan más allá de cualquier ponencia académica, libro o demás, que solamente cabe en un rezo. Entonces, concluir con decir que para nosotros, a mí hablando en lo personal, pero en el equipo, está Javier coordinando este proyecto, gracias Javi, Sándor allá como parte de las tribus del norte que han venido apoyando siempre esta visión, y a nuestros amigos Wixárika, que pues aquí está presente Santos, con mucho gusto que lo acabo de conocer, pero tantos que no están aquí presentes, pero pues en afirmar la convicción de que esta planta es uno de los patrimonios espirituales más importantes de la humanidad, y que si nos aprendemos a relacionar con ella de una manera inteligente y que el gobierno pueda sensibilizarse a esta relación, permitirá, sí ya lo vi un minuto, permitirá que podamos hacer un plan realmente de conservación en donde pues se puede conservar la planta, se conserva la cultura y se facilita el acceso a esta medicina a toda la gente que quiere transformar sus vidas. Entonces, gracias y pues gran espíritu, que así sea. Bueno, vamos a pasar a la tercera y última presentación de esta mesa. Entonces le cedemos la palabra a Eduardo Guzmán. Sí, muchas gracias. Jicuri Tutuyali, flor de corazón, Tamatsi, hermano mayor, así como le nombran con respeto los hermanos del pueblo Wixárika, desde hace miles de años teniendo una relación cercana, y no como metáfora llamándole hermano mayor, sino desde una cercanía de raíz, de sangre. En la cosmovisión, por llamarle a la leyenda que parte de la oscuridad, que parte del mundo increado, apenas como una atisbo de visión por los abuelos en el fondo oscuro y quieto del mar, que sueñan este mundo y le encargan al hermano venado en la retaguardia, fortalecido por los bastones de la familia, del consejo de ancestros, diciendo: toma la semilla que ha de iluminar este mundo y llévala en tu secreto, llévala en tu silencio y llévala en tu canto. Así, sobre esa jícara de naturaleza madre, a cada paso de venado va floreciendo vida, van haciendo ríos, va surgiendo la tierra negra y los pueblos de una familia que se va complementando en ese mismo ritmo de la naturaleza. Esa canción que dura noches enteras en la versión de los soñanderos, cantaderos, cantadores, peregrinos, campesinos de tradición mesoamericana que visten con códices de naturaleza en sus trajes de manta, bordando con arte cada instante de su vida, es un regalo de tesoro espiritual que nos dan a todos por igual madre, para que vengamos a testimoniar no un atisbo desde afuera, porque ese canto o esas revelaciones que con tristeza y con llanto suelto como a borbotones nos dicen: el mundo está cansado, revuelto, el sol está cansado,
Las velas de la vida que sostienen los puntos cardinales están trastabillándose, están cayéndose, están apagándose. Eso es un trabajo que a ellos les cuesta inmensidad poder cumplir. ¿Poder cumplir de qué manera? Poder cumplir poniéndose en la frecuencia de la danza de la gran abuela, señora Nacahué, señora Yurianaka, señora de distintos nombres según los pisos esenciales con los que se desdobla la naturaleza. Y les dice, cumplan con el cargo de celebrar la vida, yendo a dialogar a la jícara Rapa Huillemeta para que venga cargado su mensaje de aliento de vida sobre mi milpa. Vayan a la cueva de Jaurramanacá con Tatey y Nube, águila pequeña, lobo, a hablarle a la naturaleza, abuela, a consultarle, a besarle, a darle tu dibujo, a llevarle la vela de tu hijo, de tu abuela, del primo, del pariente, de la parentela, a decirles, vamos al mar, ahí donde está la piedra de la vida, a donde está la abuela, a donde está el gran aliento que se levanta como nube para cumplir el ciclo cósmico de este planeta llamado Gaia, llamado Guadalupe, llamado canica azul en el infinito del cosmos. Y veles a decir que nosotros vamos agradeciéndoles, que vamos siendo su manifestación andante, latente, y lo decimos con dibujos, lo decimos con cantos, lo decimos con carcajadas en el trabajo de la milpa, sembrando el maíz, que es esa misma nube, que es ese mismo canto de Cucuruy, Manihuetzica, abuela, con su diadema de arcoíris. Nuestra sangre, nuestra carne, nuestros huesos manifestados en esa gran señora abuela. ¿Y qué le regalamos si ella nos está bendiciendo cada instante? ¿Qué le decimos? Explicaciones conceptuales de que es un pueblo exótico, que quién sabe cómo se las arregló para no ser sepultado por la incoherencia represiva del siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII. ¿Cómo les decimos ahora que en el siglo XX todavía seguimos considerando a su biblioteca universidad portátil un delito? Y les queremos contar el peyote. Y mandamos a nuestros cuerpos policíacos a decir que no saben contar el peyote ellos, que son los grandes permacultores rezanderos que le llevan su alimento del mar y vienen como rebaño errante, nómada, las nubes que tejieron muy bien en el sur, en el norte, en el poniente, en Matinieri, en todas esas puertas dimensionales para convertirse en la bendición fertilidad. ¿De quién? ¿De ellos en la sierra? De todos los seres vivos. ¿Dónde termina la frontera de su pueblo? ¿Termina en la Sierra Madre? ¿Termina allí donde nosotros no sabemos hablar wixárika? No, están haciendo un trabajo mundial como tibetanos, están haciendo un trabajo mundial como mayas, están haciendo un trabajo mundial como toda la abundancia, borbotones de la anaconda sur, Amazonas. Están haciendo un trabajo de tejido por la vida, por todos. Mientras la gran inmensidad de los que nacimos de lo mismo, pero que en algún momento de nuestra genética optamos por separarnos. Y si hablamos de esencialismos en estos 13 minutos que me quedan,
Si hablamos de esencia, lo que nos diferencia como civilización, Menorca, como hermanos apartados, es esa soberbia de separación, de yo fuera y la naturaleza a por estudiar allá afuerita. No es una metáfora mamá tierra, no es una metáfora tía, abuela, nube, no es una metáfora espíritu de lobo brillando en la piedra de la montaña, no es un diálogo florido que mienta, es la raíz mineral de nuestra esencia, es la raíz vegetal de la que provenimos, es la esencia animal que nos conforma. Y ellos no la perdieron y llegan acá y llegan desenvolviéndola. Unos pequeños párrafos de las primeras páginas de la introducción para que aprendamos a reconocer, a volver a nuestra casa, para que aprendamos a volver a esa condición en la que nuestra familia no tiene fronteras ni de géneros ni de territorio, y a viajar como lo está pidiendo urgentemente esa abuela madre. Giren en torno de la danza en la que yo estoy ascendiendo. ¿Ya me quedan 10? Vientos. Entonces, pues a nosotros, algunos nos tocó acercarnos a ese pueblo, afortunadamente, y nos tocó trabajar en Viricuta, matriz de la vida, para defender el peyote. Y al principio, sin entender la tarea, ¡ey! El peyote, cuidado. Hasta que vinieron los abuelos y nos dijeron, espérate, güey, tú no estás de policía. El peyote tiene una relación con el sol. El que venga aquí a esta casa viene por un llamado del sol, de su vida y de su experiencia. Tú no estás aquí para cerrarle la puerta a nadie. Estás, si acaso, para puentear, que no haya una destrucción o una falta de respeto. Pero es tiempo en el que esta planta, libro, hillar y corazón, debe a su manera penetrar en el corazón de más gentes del pueblo, humanidad, para cobrar conciencia, para cumplir, aunque sea poquitito, con el principio de reciprocidad que distingue a nuestros pueblos, el principio de reciprocidad en el que recibimos todo a manos llenas, y ¿qué damos? Pues no sabemos qué se da, no nos enseñaron a quién le doy, si ese es un recurso natural, ese es un monte pelón, ese es una piedra. Perdimos ese contacto. ¿Cuánto tiempo nos va a costar volver a sentir como ellos que el interior de una montaña como la Sierra de 14 es un cúmulo de mineral caliente que trae la energía vibrando del mercurio, así como del oro y la turquesa y la plata, como alma de la montaña, como alajero de nuestro planeta? Y entonces nos dijeron, ¿ustedes están cuidando que no se lleven el peyote? Órale, nos dijeron una familia de santacaterineros, pero ¿sabes qué? Por allá de 2008, pero ¿sabes qué? Lo que aquí nos acaban de decir que viene es el saqueo de la entraña, minería. Eso sí está canijo, y eso sí está carambas para este sitio. Hago la reflexión
Somos civilización hijos de la minería. Somos hijos, nietos, tataranietos, usufructuarios de una relación extractivista con ritmo de voracidad, con ritmo de todo Pacámbaro, Michoacán. Pero estamos en un momento crítico del planeta y lo que nos dicen es: cuiden este legado, todo el mundo es sagrado, así como Viricuta, el rincón de Coajimalpa o el barrio San Juan de Dios, también lo son, porque nada se le puede desmembrar al cuerpo de la madre. Pero en Viricuta están como los papiros, los legados santos en los espejos de esas piedras. Están vivos allí. Es una universidad abierta. Ya me quedan 5. Vamos a cerrar. Entonces nos dicen: cuidado con ese legado, cuidado con ese legado, pero nuestra lucha no es en contra de los mineros, nuestra lucha no es en contra de que los campesinos quieran un invernadero. La propuesta del Wixárika es mucho más elegante. La propuesta del Wixárika ha sido el tai chi cósmico, histórico, de saber fluir y saber proponer soluciones y saber ofrecer fuera del conflicto y fuera de la dualidad bueno o malo, cuál es el momento que está atravesando la Tierra como planeta. ¿Qué momento está atravesando nuestro planeta para que sepamos cumplir con eso que nos está pidiendo y incluyamos a los campesinos que le están pasando quizás mal con sequías? Que sepamos a los míos que les digamos: espérense tantito, pero a Cámbaro, no, váyanse un poquito más para allá, pero ahorita es importante que esto esté vivo. Y sobre todo, que nosotros despertemos al momento de exceso que distingue a nuestra civilización, al momento de voracidad que nos ha distinguido, y podamos frenarle un poco para que los que comemos peyote no necesitamos comer 20, sino que a lo mejor con una probadita y un rezo bien directo podemos aclarar muchas cosas acerca de nuestro camino y de nuestra tarea como masehuales, servidores, campesinos, sembradores, terapeutas, arquitectos, constructores, biólogos académicos, que ofrendamos nuestro trabajo como la cacería a un huichol, como la siembra a un campesino, y que podemos sumar energía luminosa a este planeta, que es lo que está demandando. Como final y como cierre, quiero decir lo siguiente. Hay un trabajo un poquito sucio. Aquí está presente el ingeniero Flores, de parte de First Majestic, de la minería. Muy buenas tardes, señor. Hay un trabajo, porque ya cuando está en el diálogo la diferencia, es importante decirla, ¿no? Y es importante tener un interlocutor que diga la verdad, ¿no? Algo que sí diría que no es el camino adecuado: difamar que el pueblo huichol se quiere adueñar de las tierras, porque ese comentario que circuló en la sierra, ese comentario que circuló en las comunidades, instrumentado por equipos de ustedes, es que aquellos pastores campesinos de allá arriba de la maroma, que poco tienen que ver ahí con esta contienda, se alarmaron y dijeron: ¿cómo que los huicholes? Dice: yo antes les ponía buena cara, pero ¿cómo que me quieren quitar la tierra? ¿Cómo que me van a quitar las chivas? Y esa yesca que encendió un poco los ánimos, yo quiero reafirmar lo que dijeron aquí los compañeros huicholes. El pueblo wixárika, frente a la historia de la minería que tiene 300 años o 400, pongámosle, no llegan, pero son un periodo mínimo, frente a la relación que ellos tienen inmemorial, pero arqueológicamente, antropológicamente, que podemos más o menos ver que más de 2,000, 3,000 años. Algunas teorías hablan de 5 y 6,000 años a través de pruebas genéticas.
a pesar de conocer cada piedra, cada loma, cada animal como parte de la familia que constituye ese tejido orgánico, jamás han querido pelear el título de esas tierras y respetan a los campesinos y les regalan postes o les regalan vigas en un acto de reciprocidad más que tienen para con los campesinos y con ese sitio, ¿no? Entonces, en un minuto, para cerrar, les voy a decir que hay dos ecuaciones. Una, cuidar conociendo y conservar multiplicando. Y dos, cuidar la naturaleza nos da de comer. Hay una lectura que dice que ese es un lugar apto para tomateras, que es un espinero, que es árido y que por lo tanto necesita mineras y un impulso desarrollista. Hay otra lectura que dice, esa tierra es un altar, es un jardín, es un primor que exista. Podemos con biólogos, podemos con botánicos, podemos con ingenieros agrónomos desarrollar un proyecto que les dé de comer a los 9,000 gentes campesinos mestizos que viven ahí con decoro, sin necesidad de destruir, sin necesidad de perforar. Eso es todo. Hola amigos, yo quiero hablar unas palabritas porque soy coautora de Mauricio y bueno, es la única ponencia que yo tengo como participante, ¿no? Entonces, yo quería traer un poco de las raíces de mi tierra. Yo soy brasilera, aunque estoy un poco mexicanizada, pero yo siempre me he dedicado a estudiar el tema de la ayahuasca. La ayahuasca es una liana, es una enredadera que sube, ¿no? Y que se dice que la ayahuasca conecta el mundo de nosotros los humanos con el mundo invisible, el mundo más allá, el mundo de nuestros ancestros, el mundo de los espíritus, y que de hecho es el mundo que nos controla, ¿no? Es la realidad que es invisible, pero que es la realidad presente, que nos guía, y que esto es una visión bastante amplia de toda la Amazonía, de los pueblos amerindios, y pues somos hermanos, somos parientes, hablamos portugués, que es un idioma pariente del español, y las visiones de la ayahuasca tienen mucha semejanza con las visiones indígenas sobre el peyote. Son primos, ¿no? Nosotros somos los primos del sur, y yo quiero traer el ejemplo de la ayahuasca porque yo creo que hay un paralelo interesante que tiene que ver con el eje que discutimos por toda esta conferencia en este día de hoy, que es el tema del peyote. La Amazonía, mientras nosotros hablamos, en 10 minutos, se están desmatando miles y miles y miles de hectáreas de la Amazonía. Mientras nosotros nos reunimos aquí, se están extinguiendo miles y miles de hectáreas. El problema de la Amazonía es un problema de desarrollo, es un problema de una economía predatoria que está basada en las empresas madereras, en las iniciativas agropecuarias y en las iniciativas de los grandes emprendimientos de medicamentos, ¿no? Y el paralelo que existe con el tema del peyote es eso. Yo creo que es un gran equívoco decir que el saqueo individual es el gran responsable por lo que pasa con el peyote. Por cierto, el saqueo individual puede ser un problema, pero el gran problema son los modelos de desarrollo. Los modelos de desarrollo que contaminan las aguas, que contaminan las montañas, que contaminan la tierra, y mientras nosotros miramos a 2 o 3 mochileros o algunos que quizás se llevan un poco de peyote, existen fuerzas dominantes
muy hegemónicas en las iniciativas de las minerías, en las iniciativas de las petroleras, en los grandes megaproyectos que invaden a las reservas naturales, y esto es el verdadero problema que amenaza a los pueblos tradicionales, pero también a los no tradicionales. Yo creo que es importante desfocar solamente del individuo y pensar mejor cuáles son los modelos de avances económicos que queremos para nuestra sociedad. Bueno, esto era un pequeño comentario que yo quería hacer, y luego invitar a que las personas que tengan preguntas que vengan y se sumen aquí. Está abierta la palabra. Yo solamente quería rescatar uno de los aspectos que se mencionó, el hecho de que el tema de conservación, uso del peyote, que involucra la conservación, el uso en un territorio, la posibilidad de reproducirse de una cultura y el encuentro que tenemos los no indígenas para ampliar nuestra conciencia y aprender algo de lo que nos ha platicado Eduardo, y que está también compartido y que está dentro de los mensajes de otros grupos indígenas, no solamente los Wixárika. Es un asunto político y es un asunto que amerita tomar una posición en el marco de este Congreso de Plantas Sagradas. Me parece que nos debemos de sentir en la necesidad de hacer un pronunciamiento y entre uno de esos párrafos incluir una cuestión que tenga que ver con la conservación del peyote en Wirikuta, amén de las otras regiones en donde crece y que los mexicanos sabemos poco. Entonces, está abierta la sesión de preguntas. Yo voy a... Sí, nada más voy a aclarar que el sistema va a ser así. La persona dice el nombre y hace un comentario breve. Entonces, voy a pedirles una cortesía, que si no podemos todos hablar, intentamos nuestro mejor esfuerzo, pero hay que ser breves, ¿sí? Yo seguro. Buenas tardes, yo vengo de San Luis Potosí, soy del pueblo minero de Villa de la Paz. Quiero felicitar al señor que acaba de hablar ahorita, es muy buen orador, pero yo sí quisiera que se interesaran más en el tema del peyote. Nosotros tenemos una área natural protegida y tenemos un consejo de administración al cual me hubiera gustado que hubieran invitado a este foro, a este congreso. Hubieran invitado a la gente, somos gente de campo, no fuimos invitados. Hay una unión wixárika que tampoco fue invitada. Entonces yo sí quisiera que... Ahorita el principal problema del peyote somos el hombre, somos los saqueadores. Desgraciadamente tenemos un gran problema en Wirikuta, en los ejidos. Pero gente como ustedes, pseudoambientalistas, que se hacen acompañar de pseudos huicholes también, son los que van a saquear el peyote. Por ahí tenemos evidencias claras de los municipios de Margaritas, del Mastranto, de Bernalejo, donde van a cargar el peyote. Es una gran discriminación y a eso venimos nosotros, que no fuimos invitados, pero vamos a defender eso, vamos a defender nuestros ejidos, vamos a defender el peyote, de lo cual muchos de los que están aquí son saqueadores y son depredadores. Muchas gracias. Buenas tardes, otra vez. Ya me escucharon temprano, mi nombre es Juan Reyes Hernández de Charcas, San Luis Potosí. Yo nada más una observación aquí a los organizadores, que da tristeza ver que mejor hay gente extranjera de muchos países para venir a escuchar la problemática de la Ruta Sagrada Wirikuta. Y no se convocó realmente a los afectados, que son los hermanos wixárikas, y a todo el pueblo del altiplano potosino. Qué bueno que hicieron este foro, pero me gustaría que lo hicieran en el lugar de los hechos, en el altiplano potosino, para que vean la realidad allí con los habitantes, porque no es creíble que gente extraña a nuestro pueblo y a nuestra cultura y la de los hermanos wixárikas quieran resolver en un foro como este la situación sin siquiera consultarnos a nosotros.
Yo les pediría que si hay una próxima vez, que sea en el propio Altiplano Potosino donde se lleve a cabo un evento de este tipo, para que vean el sentir de nuestra propia gente y no especulaciones de gentes extrañas a nosotros que no sé qué intereses persiguen. Muchas gracias. Okay. Muchas gracias, Diana Negrín. Quiero hacer un breve comentario y luego una pregunta a los ponentes. El comentario que quiero hacer es que creo que aquí no vamos a resolver nada. Aquí es un punto de diálogo. Para haber diálogo hay que escucharnos, hay que educarnos. No todos tenemos la misma perspectiva, pero todos los que están aquí aportamos una perspectiva que debería de integrarse. Entonces, en vez de pelearnos, hay que buscar una solución que no se va a dar hoy, ni pasado mañana, ni en un año, pero a través de mucho esfuerzo. Pero ese esfuerzo no puede dar producto si lo hacemos a través de malentendidos y si no nos escuchamos. Por último, sí me he metido a ver las páginas de internet de las empresas mineras. Creo que uno puede aprender mucho, porque ellos describen el terreno de Wirikuta como un terreno que realmente no tiene nada, no tiene biodiversidad, no va a terminar con daños, casi no vive nadie. Los mismos campesinos que quieren emplear no figuran dentro de este gran proyecto minero. Entonces creo que es importante también estar leyendo lo que dicen los mismos empresarios que viven en Vancouver y Toronto, porque ahí hay otra visión, otro imaginario del peyote muy interesante. Ahora la pregunta, quería tratar de aterrizar un poco este concepto del peyote como un patrimonio de la humanidad, y me gustaría saber cómo lo ven ustedes, cómo lo entienden ustedes. Muchas gracias. Pues bien, mi segunda participación. Yo pido una próxima asamblea en alguna comunidad del pueblo wixárika, donde participemos la mayoría porque estamos en 4 estados. Es Jalisco, Durango, Nayarit y parte de Durango, parte de Zacatecas, para que ellos tengan el conocimiento de lo que está pasando, porque no se pueden hacer las cosas a espaldas de las comunidades originarias de los pueblos indígenas de México. Entonces, nosotros estamos unidos con los ejidatarios de San Luis Potosí. Nosotros vamos a defender lo nuestro para el bien de nosotros, que es lo que nos han heredado nuestros antepasados, nuestros ancestros. Y nosotros no negociamos. Hay mucha gente que sí está negociando, pero eso vamos a parar alto. Por eso nos estamos uniendo con la gente de ejidatarios de allá. Gracias. Buenas tardes, Pedro Nájera de San Luis. Yo tengo una pregunta así como general y una pregunta en particular. La pregunta en general es, bueno, hace un par de años sucedió un fenómeno muy particular. Se intentó legalizar la marihuana. Al día siguiente, hasta se reportó en las televisoras y en los periódicos una gran cantidad de jóvenes que fueron arrestados porque salieron a la calle a fumarse un porro, ¿sí? Entonces, mi pregunta es en ese sentido, si se busca abrir o facilitar el acceso, a veces se puede prestar un mal entendimiento. Si no hay una buena explicación o no se marcan bien los parámetros, las pautas de cómo se va a hacer, pues entonces la gente puede llegar a pensar, oh, ya es legal, ¿no? Vámonos a Wirikuta porque ya no hay problema. Sin embargo, se nos olvida que pues es una planta que está en peligro de extinción, o bueno, al menos está bajo protección especial, lo que significa que hay un abuso de humanos sobre esa planta, y esa ley como sea se tiene que mantener, esa ley no se va a quitar, ¿no? Y tenemos que aprender a trabajar con ella para poder hacer como lo que sucedió con el venado. El venado en el 2002 estaba en la norma oficial mexicana que protegía al venado como animal en peligro de extinción. En el 2010, se quitó el venado de la lista porque se crearon cotos de caza, unidades de manejo ambiental, donde ya se logró reponer la población. Entonces, poder llegar a eso pues es un sueño que buscamos muchos aquí en este foro, pero esa es mi duda, ¿no? Cuando se abra, cuando se diga, antes de lograr reponer y recuperar las poblaciones, y se llega a decir, bueno, se está abriendo, ya hay una apertura hacia el uso del peyote, mi miedo es el tropel de gente que va a ir, no nada más de aquí de México, sino de otros países, a experimentar porque ahora está abierto, ahora es libre, ¿no?
Y bueno, la pregunta era para Alejandro. Hablaba sobre un plan de manejo del 2010. Me gustaría saber dónde está publicado o dónde está para poderlo revisar, porque yo trabajo justamente en esa área, entonces me es de bastante interés. Pero al final. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Fernando Olvera Galarza. Bueno, ya he tenido rato trabajando en el área, incluso muchos de aquí ya los conozco y primeramente quiero felicitar a los organizadores de este evento. Creo que es muy necesario hablar de esto, pero quise hacer como un recuento. Se empezó con el Viricuta Fest, ¿no? Donde lo central era Viricuta, era proteger el área, ¿no? Y ahorita estamos hablando sobre, a partir de eso se ha vivido un incremento en las visitas a Real de 14, ¿no? Vemos que se está metiendo al Jicure en un juego de oferta y demanda neoliberal, donde mucha gente que ahorita está haciendo la legislación es porque ve una demanda, ¿no? Lo está metiendo en un juego de oferta y demanda. Y también quise hacer un comentario y una especie de lo que ahorita está pasando, ¿no? Durante todo el tiempo que trabajé en área natural protegida, me di cuenta que la minera ha organizado y equipado a muchas organizaciones con el propósito de malinformar a los pobladores. ¿Qué están haciendo? Poniendo a pelear hermanos, huirádicas contra ejidatarios, ejidatarios contra ejidatarios. He trabajado en lo de coyotillos, charcas, en varias partes, y veo que no muchos comparten las mismas ideas, y me han dicho que mucha gente que aquí está presente, que tengo bien identificado, llega diciéndoles que el plan de manejo les va a hacer una prohibición de su ganado, que no los va a dejar cultivar. Y dicen que está en el plan de manejo cuando no tienen eso, y es una campaña de desprestigio que nada más está conflictuando. ¿A quién le interesa tener eso? Pues a la minería. Yo sí pongo a reflexionar sobre ese punto y como que ver bien por qué están aquí las personas, ¿no? Cada quien tiene un interés general aquí, ¿no? ¿Quién sabe dónde viene uno y quiénes son los patrones, eh? Hola, soy Carlos San Antonio y vengo de la Ciudad de México. 2 preguntas breves para los ponentes. La primera es si en estos proyectos de UMA están contemplando la simbiosis del peyote con otras plantas, por ejemplo, en el caso de la gobernadora. Segunda pregunta, en el mismo proyecto o proyectos están contemplando la disponibilidad de alcaloides para las nuevas poblaciones de peyote esperadas. Gracias. Javier. Pues primero agradecer la participación de cada uno de los ponentes. Me parece muy interesante que un ser vivo como el peyote integre tantas diversidad de cultura, de pensamientos y de sentires. En lo particular, me gustaría posicionar el reto que tenemos todos como seres colectivamente responsables de nuestro hábitat, a la par de los millones de hectáreas o de los miles de hectáreas que a cada instante se están depredando por las necesidades exageradas a veces de nuestros sueños. Me parece que las poblaciones de biodiversidad, bien como lo acaba de decir el compañero, tienen que ser tomados en cuenta en un conjunto. El peyote no vive solo, vive en relación simbiótica con otros seres, con poblaciones humanas, con bioregiones, con ciclos de lluvia, con participación e intereses de diferentes grupos. Creo que la riqueza de tener un evento es poder mantener esa perspectiva y darnos cuenta que necesitamos sumar. Creo que nuestra responsabilidad en la vida ahorita es un parteaguas hacia una nueva forma que metafóricamente la llaman renovación de la vida, renovación de las velas. Creo que somos poquitos, pero al mismo tiempo somos muchos que podemos sumar para integrar una nueva manera de relacionarnos con la vida, sabiendo que el peyote es familia, el peyote significa agua, el peyote tiene que ver con la renovación de estar cada vez más contentos y agradecidos en la vida por el fugaz paso que tenemos. Antes que eso me gustaría también agregar un poquito una particularidad espiritual que tiene que ver con los primeros peyoteros. Creo que no se había hablado de eso. Los primeros peyoteros pusieron una intención para nosotros, para tomarla, y esa intención tiene que ver con la continuidad de la vida. El peyote es la vida y su continuidad depende
de la particularidad y la responsabilidad que tomemos de ella. Gracias. Mi nombre es Yolanda Valencia. Se me hizo maravillosa, excelente la exposición. Me parece que el patrimonio del jicuri, del peyote, es algo que no solamente atañe en este momento a las mineras, a los ejidatarios, a los wixárikas. Lo que está planteando aquí en la mesa es un asunto mucho más profundo para la humanidad. Es decir, rebasa esa parte doméstica para representar lo que han logrado hacer el pueblo wixárika, que es mantener, cuidar esa planta sagrada, que en este momento de oscuridad, por lo que pasa, producto del desarrollo destructivo que tienen las economías mundiales, las avaricias de grupos pequeños del planeta, aquí no se está debatiendo un asunto de ejidatario solamente, ni siquiera un asunto solamente del pueblo wixárika. Cuando los estudiosos están trabajando sobre el tema, es porque esta planta nos habla, nos despierta el espíritu. Esta planta no es un tema político, está mancillada por la política, lamentablemente. Pero lo que tenemos que poner en cuidado en la reflexión es que esa planta viene a enseñarnos, nos viene a iluminar, nos ayuda a crecer, a creer, a tener esperanza. Yo les invito a estas personas que entiendo la vida cotidiana y el hambre y ganas de comer y cuidar a la familia. Lo tiene el pueblo wixárika, lo tienen los ejidatarios, lo tenemos nosotros todos los días. Todos los días estamos buscando la forma de resolver la existencia. Pero ¿estamos limitados queriendo resolver la comida? ¿Nos estamos perdiendo en eso? Aquí el debate rebasa la dimensión solamente de la existencia cotidiana. Habla del espíritu, habla del alma. Yo creo que el debate, como bien lo mencionaba el compañero hace rato, es un asunto mucho más profundo. El jicuri, lo que han logrado hacer los hermanos wixárikas es proteger un legado importantísimo, como lo han hecho otros pueblos, por ejemplo, los mazatecas con el hongo, o como lo han hecho en Brasil con la ayahuasca. Yo solamente quiero decir que el asunto es más allá, que la reflexión es importante resolver la vida cotidiana de los compañeros ejidatarios, de los hermanos wixárikas, pero lo que tenemos que discutir en conjunto todos, la comunidad nacional, internacional, es el cuidado de estas plantas que nos hablan, que nos despiertan, que nos hacen tener conciencia de quién somos y a dónde vamos. Gracias. Otra vez, como parte de la organización del evento, yo quiero decir que nosotros no tenemos ningún interés oscuro, no hay ninguna agenda paralela. Esto lo dejo muy claro y cualquiera que tenga cualquier duda sobre eso, yo estoy muy a las órdenes para hablar. Aquí no hay otra agenda, nuestra agenda es directa. Y la otra cosa que yo quiero decir es que es muy difícil cuando tú eres un académico incluir a la participación indígena. Los órganos de financiación no pagan los boletos de alguien que no tiene un doctorado. Nosotros como sociedad somos productos de un sistema colonial. Hemos hecho un esfuerzo especial para dar voz a los indígenas aquí. Los indígenas son considerados nuestros ponentes magistrales. Los doctores tienen 15 minutos, 10 minutos, 20 minutos. Hemos hecho más espacio para los pueblos indígenas. Hemos buscado en la mesa de la mañana un representante de cada comunidad. Hemos pasado por el Consejo Regional Wixárika. Siempre es más fácil ver lo que no se ha logrado. Siempre hay fallas, siempre hay lo que mejorar. Pero resgatemos lo que estamos logrando, resgatemos el valor de esta iniciativa, resgatemos que estamos trabajando como una esponja. ¿Por qué han venido tanta gente? Porque hay hambre por eso, hay hambre por estos debates. Esto es un logro. No tenemos que tener miedo del conflicto, no tenemos que tener miedo del debate, no tenemos que tener miedo de reunirnos. Entonces, yo, feliz de la vida,
que se ponga tenso está bien, ¿no? Yo creo que todos siguen una armonía muy buena y es para eso que hemos creado este foro. Yo creo que ya no los ganamos, independiente de lo que pase. Vamos a... ¿No tienes el micrófono? Sí, voy a, por todo lo que se ha dicho, puntualizar algunas cosas. No estamos hablando, Pedro, de legalización a diestra y siniestra, en donde todo el mundo, digamos, se sienta con derecho a entrar al territorio de los campesinos del altiplano, etcétera, y que se abra así como que hay filas para entrar y saquear y comer peyote. Y creo que vale la pena matizar en este sentido, hay que regular, porque la política prohibicionista es la que está permitiendo que haya un saqueo desmedido, porque frente a eso el Estado mexicano ni siquiera tiene la capacidad de controlar un territorio tan inmenso. Entonces, hablamos de regulación pensando en los modelos que están funcionando en otros lugares. En el caso de la ayahuasca tiene bastantes virtudes y en el caso del peyote pues hay que hacer las adecuaciones, porque los grupos ayahuasqueros en Brasil hacen una presentación ante lo que sería la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales allá en Brasil, e informan de las cantidades que están aprovechando, informan de los planes de reforestación. Me parece muy pertinente lo que dijo Armando en el sentido de que si estamos en este momento redescubriendo y hemos crecido el número de usuarios, es importante que nos pongamos las pilas y que hagamos los trabajos necesarios para conservarla y reproducirla. Y eso implica planes de manejo, como decretar zonas de veda, para permitir, porque el peyote solito nace, nada más hay que dejarlo que crezca en las áreas que ha sido muy peluqueado. Hay que movernos, hay que entrar en negociación con las comunidades, porque las comunidades pueden ser beneficiarias directas de esquemas de manejo a través de un turismo mejor regulado. Pero necesitamos quitarnos el fantasma de la represión del Estado mexicano para poder realmente relacionarnos de una manera mucho más amistosa y no en la sombrita y no escondiéndonos de la policía. Pienso que este trabajo de la regulación es un trabajo de muchos años. Hay una conciencia, hay un momento entre la sociedad mexicana, no como un todo, pero sí amplios sectores en la sociedad que apuntan, ¿no?, que apuntan hacia un reconocimiento diferente nuestra relación con estas plantas. En relación al tema, lo que preguntabas, Diana, sobre patrimonio de la humanidad, pues los que hemos trabajado un poco este tema, pensamos más en patrimonio biocultural y cómo ir escalando para ir trabajando procesos de negociación a nivel municipal, local, para que estos decretos vayan reconociendo a la par de los habitantes, a la par de la sociedad, algo que es legado de las generaciones pasadas. Somos mexicanos, somos hijos de esta tierra, sí, y necesitamos darle valor a aquello que está en nuestro territorio y que es un tesoro. En ese sentido, el peyote es todo un conjunto, como ya lo dijo Lalo, de prácticas culturales, de pensamientos, de mitos, de rituales y todo eso, pero es una planta en un territorio determinado que necesita ciertos cuidados. Por eso la etiqueta que mejor le quedaría es Patrimonio Biocultural de la Nación Mexicana. Tristemente, la ciencia del derecho, por llamarla una ciencia, todavía no tiene realmente los conceptos y las maneras de poder legislar el espíritu, la energía y lo intangible, lo sagrado. Entonces, el reto está también en poder tener este tipo de debates y de poder conceptualizar las leyes que mejor vayan a garantizar los derechos de todos, incluyendo los de la planta. A mí me parece un poco temerario acusar a las personas que estamos aquí arriba de saqueo. Yo podría pensar que también hay como muchas mineras que trabajan con el crimen organizado y que secuestran y que hacen cosas.
Entonces, yo creo que venir aquí a tirar piedras y acusar a los que estamos aquí arriba de cometer delitos que nos pudieran privar de la libertad y decir que somos nosotros los que estamos saqueando el peyote, me parece que sería importante que realmente tengan las pruebas antes de hacer ese tipo de acusaciones, por favor. Yo oigo mucho aquí de saqueo de peyote, y en los 15 años que yo llevo yendo a Viricuta, ninguna vez yo he visto ninguna situación de saqueo, ni he visto áreas en donde no esté creciendo la medicina. La medicina está creciendo ahí en abundancia, y si no la encuentran es porque el jicuri se les esconde, pero hay un océano de peyote ahí, y ese océano de peyote es cultura, espiritualidad, es respeto, son muchas cosas, pero lo último que es una droga, y lo último que somos nosotros somos narcotraficantes. Entonces, cuidado por favor con el discurso de que vayamos diciendo que nosotros somos saqueadores, por favor, porque lo último que estamos haciendo es eso, señor. Estamos velando por la conservación del territorio, y ahora yo estoy hasta temiendo por mi vida, digo, porque sabemos que este país es un país en donde los ambientalistas nos las vemos bien difíciles, y ya nos trataron de desmembrar el proyecto de defensa de Viricuta precisamente con este tipo de calumnias. Entonces, sí es un tema delicado, pero hay que tener mucho cuidado de no estar también tirando piedras, porque pues la vida está de por medio aquí. A lo del plan de manejo, Pedrito, si quieres lo podemos platicar más al ratito. No es que propiamente estemos en el desarrollo del plan de manejo. Aquí se ha hablado del área natural protegida y se ha hablado del comité para la implementación de ese plan de manejo. ¿Y por qué no fueron invitados? Pues no sé, porque yo no organicé el Congreso, pero yo sé que ese comité no está muy abierto a ninguna otra opinión más que la de la Unión Wixárika, más la unión de los ejidatarios. Invítennos con muchísimo gusto, Niérica, a su sesión multidisciplinaria, y es más, lo vamos a hacer. Nosotros ya nos hemos acercado con SEGAM. Nosotros no queremos quitarles a los ejidatarios nada. El discurso, como bien dijeron por aquí, el estar dividiendo a las comunidades wixárikas y el estar dividiendo, porque las dividen cuando dicen que los grupos wixárika que trabajan con organizaciones de la sociedad civil están traicionando. No es cierto, es al revés. Y de la Unión Wixárika de Centros Ceremoniales también habría mucho que pensar en cuanto a la legitimidad de la representatividad que ellos tienen de la voluntad de todas las comunidades. Entonces, sí es un tema candente. Qué bueno que está aquí la presencia de todos los que somos parte de este universo, y pues yo nada más quería externar eso, porque acusar de saqueo es una manera, creo que un poquito pobre, de venir a defender sus argumentos. ¿Alguna pregunta más, un comentario? ¿No? ¿Ya? ¿Ya? ¿No? No a las mineras, otras formas de cultivar la vida. Sí, muy bien. Mucho gusto por su presencia, por sus comentarios a todos, todos incluidos.